Vamos a continuar con los videos acerca de química orgánica y en este caso vamos a hacer un video de cómo determinar la configuración absoluta de un compuesto, ya no por difracción de rayos X, sino por correlación química. Entonces, estos autores en 2014 en el JOC publicaron la transformación en antiselectiva de un enal, ¿cierto? Frente a un nucleófilo o a una cetona con metaninos activos, transformando en un subaducto de Michael y posterior una transferencia de hidruro que conllevó a una ciclación intramolecular formando una lactona. Si se dan cuenta, esta lactona tiene tres estereocentros, ¿sí? Consecutivos, y pues ahora vamos a contar cómo se determinó esa configuración absoluta. Entonces, lo primero es que para determinar una configuración absoluta por difracción de rayos X, el compuesto primero debe ser sólido, ¿cierto? Y segundo, debe ser un compuesto que no epimerice con facilidad, porque como la formación del cristal debe hacerse lento a baja temperatura, entonces cuando tienen hidrógenos ácidos, ellos se pueden epimerizar y luego no termina formando monocristal. Eh, en muchas ocasiones pues se toma la correlación química como una estrategia. En este caso, el compuesto que se obtenía o los compuestos que se obtenían eran aceites, por ende pues no van a formar cristales, entonces se tuvo que o tuvimos que utilizar una estrategia diferente. Entonces la ventaja es que esta reacción que se hizo, la primera reacción que se hizo, que forma un par de carbonos quirales, es una reacción muy conocida donde se utiliza un catalizador quiral como este diarilprolinol, ¿sí? Que se conoce como el catalizador de Jorgensen, que induce su quiralidad por ocupar un espacio o por impedimento estérico, favoreciendo que el nucleófilo ataque por la cara contraria. Entonces obtiene este tipo de adductos de Michael con dos estereocentros, ¿sí? Normalmente para determinar la correlación química no se toma R2 porque R2 es está alfa, un carbono, bueno, hay un hidrógeno ahí enolizable por la tautomería cetoenol, entonces este se está epimerizando normalmente y siempre pierde su configuración absoluta. Mientras que R3 sí se queda, no tiene la habilidad en la reacción y ese R3 se puede confiar en que se va a mantener estable durante toda la reacción. Entonces, ¿por qué podemos decir eso? Resulta que el aldehído alfa beta insaturado reacciona formando un ioniminio, ¿sí? Con el catalizador diarilprolinol o el catalizador de Jorgensen-Hayashi, formando este ioniminio, ¿sí? Y como ya saben, este grupo voluminoso bloquea la cara que más vemos, digamos, la cámara del frente, y posteriormente pues se activa el nucleófilo en forma de enolato con este ácido orgánico, ácido parantrobenzoico. Entonces a este nucleófilo no le queda más sino atacar por la cara contraria a donde está el grupo voluminoso. Cuando este ataca por la cara contraria, pues este R3 sube, ¿cierto? Y su configuración, pues la que tenemos aquí en R3. Entonces, teniendo en cuenta eso, de aquí adelante ese estereocentro está fijo y luego hacemos correlación con los estereocentros adicionales y podríamos definir cuál es la configuración absoluta. Ahora, primero, pues para terminar la configuración absoluta, pues debemos estar seguros de la estructura química del compuesto y de su secuencia de carbonos, hidrógenos y demás en 2D. Entonces tenemos la resonancia magnética nuclear de protón, ¿sí? Tenemos la región aromática, luego tenemos este hidrógeno aquí en 6, ¿sí? Que es un hidrógeno bien importante en estos sistemas, que es el hidrógeno alfa al grupo H, ¿sí? Que su desplazamiento químico es típico y sale aproximadamente en 6, ¿sí? Luego está este de 4.1, que es el hidrógeno que está pegado a la fenilsulfona, y está el sistema de este grupo de propil, ¿sí? Donde hay CH3, CH2, CH2, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta el hidrógeno, pues sabemos que nuestro compuesto es ese. Tenemos claro que nuestro estereocentro fijo es ese propil, ¿sí? Y luego tenemos que saber hacia dónde está el grupo fenilsulfona, hacia arriba del plano, hacia abajo del plano, y hacia dónde está el fenil, hacia arriba o hacia abajo del plano, ¿listo? Entonces, por eso ahí hasta ahora tenemos esa estructura como medio relativa. Luego tenemos la resonancia magnética nuclear de carbono, ¿cierto? Un carbono aquí intenso, sí, básicamente, que es este del grupo lactona, ¿sí? Luego tenemos este que se ve aquí como fuera del plano, es la residual del disolvente. Luego tenemos la otra serie de carbonos del compuesto. Bien, entonces, este compuesto, pues fue necesario hacerle una correlación bidimensional homonuclear, como es el COSI, ¿sí? Determinando pues básicamente la correlación que existe
entre hidrógenos, ¿sí? Y una muy importante que nos va a servir ahora en adelante es que el carbono 5 hace una correlación con el carbono 4, ¿sí? Carbono 5, perdón, el hidrógeno 5 con el hidrógeno 4, el hidrógeno 5 es este hidrógeno que ya vimos ahorita en protón, ¿sí? Y el hidrógeno 4, pues es el que está también alfa del grupo fenilsulfona, ¿sí? Entonces hay una correlación, significa que existe pues esa conexión, y luego hay otros COSIs que son mucho más lógicos, como la cadena CH3CH2CH2 y el COSI CH2CH del siguiente. Entonces, listo, correlacionamos la molécula, pero hasta el momento no sabemos la ubicación espacial del grupo fenilo ni la ubicación espacial del grupo fenilsulfona, ¿cierto? Y ya sabemos que si hacemos una síntesis asimétrica, pues tenemos que tener esa configuración, o si no el compuesto pierde pues mucha validez. Ahora, entonces seguimos, tenemos que determinar que ya se hizo una inducción quiral, ¿cierto? Tenemos un solo compuesto, o sea, tenemos un diastereoisómero de todos los diastereoisómeros que se pueden obtener, pero tenemos que saber en qué relación están los enantiómeros de ese diastereoisómero. Entonces, como ya vimos en un video pasado, hacemos una cromatografía de HPLC con columnas quirales, obteniendo primero ese compuesto en su forma racémica, ¿sí? Para obtener un compuesto de esa naturaleza en forma racémica debo utilizar 50% del catalizador de Jorgensen R, 50% del catalizador de Jorgensen S, ¿cierto? Los mezclo, hago que ese catalizador sea racémico y obtengo esa lactona en su versión racémica. Determino los tiempos de retención, ¿cierto? Uno sale a 19.9, el otro 42.3, y si nos damos cuenta aquí en el área, pues el área son 50 aproximadamente ambos. Luego, ¿cierto? Normalmente la reacción, para saber si es una reacción que tiene una inducción tanto diasteromérica como enantiomérica, entonces utilizo una de las caras nomás del catalizador, o la versión R o la versión S, ¿sí? Aquí obtenemos que, vea, hay muchísima más cantidad de uno de esos dos picos, y si vemos en el área, pues una es 94 y la otra es 6. Significa que esta reacción va muy bien tanto diasteroselectiva como enantioselectivamente. ¿Por qué se crea diasteroselectiva? Pues porque en la purificación, ¿cierto? Se ve que solamente hay, en el crudo de reacción se ve que solamente hay un compuesto, se purifica, y luego en la identificación de su exceso enantiomérico, pues vemos que hay 94% de uno de los enantiómeros y 6% del otro de los enantiómeros. Como les dije en videos pasados, no sabemos cuál es, ¿sí? Como tiene tres estereocentros, pues no sabemos si son RRR, SSS, eso es lo que vamos a mirar. También es importante, pues obviamente hacerle las masas de alta resolución para determinar su composición, ¿sí? Y con este valor de la rotación óptica de menos 28.85, pues sabemos que hay un exceso de uno de ellos, lo que se comprobó efectivamente por HPLC. ¿Sí? Muchos procesos sintéticos que se hacen de manera tradicional, pues muchos investigadores piensan que es mezclar, que es separar, y ya, ¿no? Aquí hay que mezclar, separar, identificar específicamente qué es, porque ahora, desde hace más o menos 50 años, es obligatorio que todos los compuestos tengan su configuración absoluta determinada, y más si son para un uso farmacológico. Entonces, después de que sabemos que hay un exceso de uno de los dos, probamos unos espectros bidimensionales no tan conocidos, pero de una utilidad muy importante, que se llaman los noesis, ¿cierto? Entonces, el COSI es una correlación homonuclear a través del enlace, ¿sí? O sea, la molécula ve máximo a 3 enlaces a su vecino. Noesi es una correlación homonuclear, pero a través del espacio, ¿sí? Eso es muy importante. Eso se puede hacer para compuestos cíclicos, ¿sí? Yo no puedo hacer un Noesi para compuestos acíclicos, porque puede que me dé información, sí lo veo, pero es que el compuesto cíclico está normalmente girando, y entonces él una vez me puede dar Noe, en otra vez no me puede dar Noe, ¿sí? Entonces aquí vamos a pararnos un poquito. No vamos a mirar muchas señales, vamos a mirar un par de señales que son las que nos importan. Entonces, aquí vamos a ver H5, ¿cierto? No sabemos hacia dónde está. Y H4 tampoco sabemos hacia dónde está. Pero sí sabemos hacia dónde está el propil. Sabemos que el propil está hacia abajo del plano. Por eso el H, digamos que hacia abajo no, está al frente del plano, y el H está atrás del plano. Entonces, ¿cuál es la principal correlación que hay que hacer? Como es a través del espacio y no a través del enlace, entonces, si lo hubiésemos a través del enlace H5H3, estaría a 1, 2, 3 y 4 enlaces. No alcanzaría a verlo, ¿cierto? Pero como es a través del espacio, si los dos están del mismo lado del plano, pues se van a alcanzar a ver.
Entonces yo digo, listo, si H5 ve a H3 por no ve, significa que están del mismo lado del plano. Si no lo ve, pues no están del mismo lado del plano. Entonces voy y busco H3, ¿cierto? Y busco H5 y miramos aquí. Entonces H5, vamos a ver aquí H5, Fran, ¿cierto? Y vamos a ver H3, ¿sí? Aquí tendría que haber aparecido un pico de cruce y no lo hay, ¿cierto? Entonces significa que H5 no está viendo H3. Pero tenemos que averiguar, si no está viendo H3, pues tiene que ver a H6. Entonces vamos a mirar a ver si H5 ve H6 y sí, efectivamente lo ve. Entonces por eso sabemos que H5 y H6 están del mismo plano. Y como H6 es el carbono quiral que se ha formado en el primer paso, entonces ya podemos determinar la configuración absoluta de este estereocentro. Listo. Entonces ahora tenemos que determinar la configuración absoluta del hidrógeno que está pegado al grupo fenilsulfona. Entonces, el grupo fenilsulfona, ¿cierto? Vemos que no hay NOE con el hidrógeno, ¿cierto? Que está el plano opuesto al hidrógeno H3. Pero sí correlacionamos que ese H5 tiene una correlación con H1. Entonces vamos a ver el H5 y vamos a buscar el H1 por aquí, que es este, ¿cierto? Entonces, si H5 ve a H1 y H4 no ve a H2, pues significa que H4 está del mismo lado de H1, ¿sí? Entonces, con base en este experimento NOE, ¿sí? Que básicamente es una correlación homonuclear a través del espacio, podemos definir la configuración absoluta de un compuesto orgánico basado en que teníamos el conocimiento de la configuración absoluta de uno de los estereocentros, ¿listo? Y con eso definimos que nuestro compuesto es 4R, 5S, 6S. Bien, teniendo en cuenta eso, pues como se definió la de una molécula, pues se hizo el alcance de la reacción y se determinó la correlación química de este montón de moléculas. 5, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 moléculas, ¿sí? Entonces, lo importante que es definir un estereocentro que no se epimerice en el medio de la reacción. Luego hacer la transformación de la reacción y cuando es un ciclo se puede utilizar una técnica como NOE para definir la posición de los hidrógenos en ese anillo y luego aumentar el alcance de la reacción haciendo muy eficiente el sistema. ¿Espero les haya gustado? Gracias.